the sixth seal. El sexto sello tiene dos partes. The sixth seal has two parts. Una parte que es histórica, One part that is historical, habla de grandes terremotos, habla de acontecimientos en el sol, la luna, las estrellas. it talks about great events, it talks about earthquakes, the sun and the moon, and many other things. Sin embargo, tiene una parte que está en el futuro. However, it has also a part that is in the future. Habla de los eventos que van a ocurrir pronto. It talks about the events that will happen soon. Y es muy importante que nosotros estemos al tanto de lo que va a suceder porque nos concierne a nosotros. And it's very important that we're on top of the things that are going to happen because it pertains to us. En la lectura bíblica que hemos leído recientemente del capítulo 6 de Apocalipsis, In the Bible reading we just had that is found in Revelation chapter 6, hay una pregunta. there is a question. La pregunta dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? The question says, and who shall be able to stand? Obviamente que la respuesta a esa pregunta del capítulo 6 de Apocalipsis la vamos a encontrar en el capítulo 7 de Apocalipsis. Obviously, the answer to the question in chapter 6 of Revelation, we're going to find it in chapter 7 of Revelation. Por eso yo ahora los quiero invitar a que abran el capítulo 7 de Apocalipsis y vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 7. So I invite you now to open your books of Revelation chapter 7, and we're going to be reading from verses 1 through 4. Y dice lo siguiente. And it says the following. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde salía el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amen. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. The wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000, all of the tribes of the children of Israel. La pregunta que muchos cristianos se hacen y dentro del mismo adventismo se hacen es si el número 144,000 es literal o es simbólico. The question that many people ask, and even among our brethren of the Seventh-day Adventist Church, is the 144,000 symbolic or literal? También existe la falsa teoría de que los 144,000 es un grupo especial, un número contable, donde son sellados para ir a predicarle el último mensaje al mundo. And there's also the theory that the 104,000 is a special group that have been sealed to go out and pray to evangelize for the last days. Y supuestamente los 144,000 le dan el mensaje a esa gran multitud que aparece en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9. And furthermore, that this 144,000, this special group, is the group that will preach over to the great multitude that is also spoken on chapter 7 and verse number 9. Y hoy quiero yo mostrarle, según la palabra de Dios, que esa teoría no es correcta, no es bíblica, es falsa. And I want to show you in God's word that theory is not correct. It's not accurate. And I'll show this with the word, God's word.
Y para ello vamos a empezar a analizar el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 7 del 1 al 4. And to start, we're going to begin by analyzing the first 4 chapters that we just read of Revelation chapter 7. El libro de Apocalipsis es un libro rico en símbolos. The book of Revelation, it's a book full of symbols. Y entonces la mayoría de los versículos traen símbolos que nosotros debemos descifrar qué significan esos símbolos. And this book has a lot of symbols in which we need to decipher what's the meaning behind the symbols. Por ejemplo, hemos leído recién que hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra. Like, for example, we just read about 4 angels that are holding the winds upon the earth. Literalmente no hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos. Lo que significa aquí el versículo es que es la intervención divina. And what's happening here is that there really isn't 4 angels that are actually holding back the winds, but it represents that it's a divine power that is put in place. La intervención divina mediante el Espíritu Santo y los santos ángeles que refrenan o retienen los feroces vientos de los conflictos de las pasiones humanas. The divine intervention that is happening here is, along with the Holy Spirit, where they're withholding the tribulations and the conflicts upon the earth. También el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 7 del 1 al 4 nos habla de los 4 ángulos de la tierra. Also in these first 4 verses of chapter 7, it's talking about the 4 corners of the earth. Entonces, la tierra, ustedes saben, ya lo conocen, no es cuadrada, no es cúbica, no tiene ángulos. And as you know, the earth is not a square. It doesn't have 4 angles. It's not a cubic. Por lo tanto, se está refiriendo aquí en forma simbólica a los 4 puntos cardinales, a las 4 direcciones del compás, este, oeste, sur y norte. Therefore, what he's referring to is the 4 directions, which is the north, the south, the east, and the west. Lo que significa que el Espíritu Santo tiene control absoluto del mundo entero, en las 4 direcciones de la tierra. So what he's saying is that the Holy Spirit has control of all the corners of the earth. También la Biblia nos habla de los vientos, The Bible also speaks of the winds. pero los vientos se refiere a conflictos de carácter político, puede ser de carácter religioso, entre naciones, guerras, revueltas, tempestades, fenómenos naturales, peligros frecuentes. And the winds that he's referring to the conflicts, either political conflicts, religious conflicts, natural disasters happening around the world. También allí nos dice que no le hagas daño al mar y no le hagas daño a los árboles. El mar, el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, nos dice que el mar representa muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. It also, if you remember, it also talks about the sea and the trees. And in chapter 17 of Revelation, it tells us what it represents between the seas, which is a lot of nations, tribes, and tongues. Y los árboles, si nosotros vamos al Salmo 1, versículo 3, allí nos dice que el hombre que medita en la ley de Dios noche y día será como árbol plantado junto a aguas corrientes, cuya hoja no cae y da fruto en su tiempo. And regarding the trees, if you see in Psalms, the book of Psalms, chapter 1, verse 3, it talks about the tree that's next to the river, that its leaf never withers, and that represents the people. Entonces, le he mostrado cómo este corto pasaje de Apocalipsis está lleno de símbolos. And so in just these 4 chapters, I've shown you how in these first verses, there's symbols. Hay una regla hermenéutica. There's a hermeneutical law. La hermenéutica es el arte de interpretar las escrituras. Which is the art of interpreting God's word. Entonces,
La hermenéutica dice lo siguiente: si el contexto de lo que nosotros estamos analizando es simbólico, el punto que estamos analizando es simbólico también. So this hermeneutical law what says that what we're scrutinizing is symbolic, then the rest of the content will also be symbolic. Por consiguiente, el número 144,000 es simbólico. Therefore, the number 144,000 is symbolic. Si este razonamiento no es suficiente para aceptar de que el número 144,000 es simbólico, If this reasoning is not sufficient to prove that the 144,000 is symbolic, ahora quiero demostrarles a ustedes que la gran multitud que habla en el versículo 9 del mismo capítulo 7 de Apocalipsis, now I pues, want to show you that the great tribulation, that is the great multitude that is mentioned in chapter 7, verse number 9 is, ambos grupos, los 144,000, que en apariencia es un número contable, y la gran multitud, que es un número incontable, es uno y el mismo grupo. then when it appears that a number that is countable, 144,000, and then the great multitude that appears to be uncountable, it is in fact the same. Vamos a leer el versículo 9 para que entremos en contexto. Let's read verse number 9 so that we can jump into this topic. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas de victorias en las manos. After these I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Muchos cristianos creen que los 144,000 pertenecen a la misma denominación religiosa. Es un grupo exclusivo que pertenece a una misma denominación religiosa. Many Christians believe that the 144,000 are a group of people that belong to the same denomination, the same religious denomination, as a group of 144,000. La prueba está de que en el pasaje dice que son 144,000 sellados de las tribus, de las 12 tribus de Israel. So as we read, the problem is on that is that it does say that the 144,000 comes from the tribes and the tribes of Israel. Entonces eso está en contradicción con otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, Juan 3:16. And this is contrary to what it says in the Bible on John 3:16. Porque allí en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, amó a todos, al mundo, para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. As it says in John 3:16, for God so loved the world so that all who believe in Jesus Christ should not perish but have everlasting life. Entonces se contradice cuando Dios se da a sí mismo en propiciación del pecador a todo el mundo, pero a la hora de sellar, sella a un grupo exclusivo. So this does not agree with what we just read, that Jesus gives himself to everybody, to the whole world, but yet if you believe that it's only an exclusive group of 144,000, it's contrary to what God is saying. Allí hay una gran contradicción. There is a great contradictory. El libro de Apocalipsis tiene también un recurso literario The book of Revelation has also another resource that is literal, donde nosotros vamos a leer en varios capítulos dos acciones que el profeta menciona. where we're going to read in book of Revelation two actions that the prophet mentions. El primero oye, The first one is hear, pero luego ve. but then he sees. Entonces, en lo que oye es un símbolo y lo que ve es otro símbolo. So in what he sees, it's one symbol, and when he listens, it's another symbol. Sin embargo, se está
tratando de la misma persona o del mismo acontecimiento o del mismo grupo. But nevertheless, it is talking about the same event, the same thing, or the same group. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, encontramos a Juan que oye detrás de sí una voz como de trompeta. Like, for example, in Book of Revelation, chapter 1, we have John where he hears what sounds like the trumpet. Pero cuando él se da vuelta y mira, But then when he turns, he sees. él no ve trompetas sonando. He doesn't see trumpets playing. Él ve 7 candeleros de oro He sees a candelabra with 7 candles. y en medio de los candeleros de oro, de fuego, And in between the 7 candles, the candelabra, él ve al Hijo del Hombre. he sees the Son of God. Entonces lo que él escuchó fue la voz de Cristo So detrás de él. Y cuando él mira, ve a Cristo. So what he heard and what he saw Jesus Christ. Bueno, lo mismo sucede en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 5 y 6. The same thing happens in the book of Revelation, chapter 5, verses 5 and 6. El profeta está llorando porque no encuentra a nadie en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que abra el libro de los 7 sellos. The prophet is found crying because he cannot find anyone that can able to open the book with the seals. Sin embargo, uno de los seres vivientes le dice, uno de los ancianos le dice a Juan, no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él puede abrir el libro de los 7 sellos. Nevertheless, one of the elders turns to the prophet and says, "Do not cry, only the Lion of Judah can open the seals." Pero cuando él se da vuelta y mira, But when he turns around and sees, él ve un cordero como inmolado. he sees the lamb Entonces, as slain. cuando escucha al anciano, le habla de un león de la tribu de Judá. So when he hears the elder, he's told that it's the Lion of Judah. Pero cuando él mira, ve un cordero inmolado. But when he looks around, he sees a lamb that is slain. Los símbolos son diferentes, The symbols are different, pero se trata de la misma persona, Cristo Jesús. but it's talking about the same person, Jesus Christ. Aquí encontramos lo mismo en el pasaje de Apocalipsis capítulo 7. We find the same thing here in the chapter 7 of Revelation, Porque él oye el número, because he hears the number. y el número es el 144,000 de las 12 tribus de Israel. And the number he hears of the 144,000 from the tribes of Israel. Pero en el versículo 9, cuando él ve, But in verse number 9, when he sees, él ve una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. he sees a great multitude which no one could number, of all nations and kindreds and people and tongues. Eso está en perfecta armonía con el mensaje a los 7 ángeles. This is in perfect harmony A with los the 3 message ángeles. 3 ángeles. to the 3 angels, Donde dice que el evangelio será predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua. where it says that the gospel will be preached to all the nations, tribes, and tongues. Entonces, en conclusión, los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. So in conclusion, the 144,000 and the great multitude is the same group. Y si eso no es suficiente para nosotros convencernos que realmente se trata del mismo grupo, les voy a decir otro detalle. And if that's still not sufficient to know that this is the same group, I'm going to give you another detail. El Señor, antes de que se suelten los vientos, aparece un quinto ángel. Hay 4 ángeles sosteniendo los vientos, pero aparece un quinto ángel con el sello del Dios vivo. And as we read that there's 4 angels holding the winds, but somehow in there's another angel, a 5th angel that appears. Entonces, antes de que se suelten los vientos, el quinto ángel dice que debe sellar en la frente con el sello del Dios vivo. And the 5th angel says that they have to seal the servants of God in their foreheads. Entonces, ese sello es un sello de salvación y es un sello de protección. And that seal is a seal of salvation and of protection. Ahora, si nosotros pensamos que la gran multitud es diferente a los 144,000,
If we believe or we are under the thought that the great multitude is different than the 144,000, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden ser salvadas la gran multitud sin ser sellada con el sello del Dios vivo? then I ask you, how could the great multitude be saved if they're not part of the 144,000? If they haven't been sealed on the foreheads. En conclusión, la gran multitud y los 144,000 es el mismo grupo. In conclusion, the 144,000 and the great multitude is the same group. Podemos también, con la misma Biblia, demostrar que los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. And we can continue further with the Bible itself to prove that the 144,000 and the great multitude is still the same group. Por ejemplo, ustedes si van a el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 4, So if you guys follow me in the book of Revelation, chapter 14, verse 4, allí está hablando de los 144,000. there it's talking again about the 144,000. Y allí dice que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. And this is talking about that the 144,000 follow the Lamb wherever he goes. Entonces, si vamos nosotros a leer ahora en el capítulo 7, versículo 15, So now, if we go and read in chapter 7 of Revelation, verse 15, que pertenece a la gran multitud, that belongs to the great multitude, allí vamos a leer que la gran multitud está delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. there we're going to read that the great multitude is before God and they serve him day and night. Entonces les pregunto yo a ustedes, entonces el Cristo tiene dos grupos que le están sirviendo simultáneamente en el trono de Dios. So then I ask you, does Jesus have two groups that are serving our God at the same time by two groups? Porque en el capítulo 14, versículo 4, dice que son los 144,000 que siguen al Cordero constantemente donde el Cristo está. Because as you know, on chapter 14, verse 4, that the great multitude follow the Lamb wherever he is. Y el versículo 14, el 15 de Apocalipsis 7 dice que es la gran multitud la que está constantemente con Cristo. And in the verse 15 of chapter 7, it says that it's a great multitude is with Jesus. Un elemento más, One more element. una cita de Ellen Gold White. This is a text from Ellen White. Primeros Escritos, página 19. It's found in First Writings, page 19. La visión de Elena G. de White dice lo siguiente. The vision of Ellen White says the following. Cuando íbamos a entrar en el Santo Templo, When we were going to enter the Holy Temple, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, Jesus raised his melodic voice and said, únicamente los 144,000 entran en este lugar. only the 144,000 will enter this place. Y exclamamos, aleluya. And we exclaim, hallelujah. Sin embargo, el capítulo 7, versículo 15 de Apocalipsis, que habla de la gran multitud, Nevertheless, chapter 7, verse 15, that talks about the great multitude, allí dice que es la gran multitud que le sirve día y noche en su templo. there it says, if you recall that it says it's the great multitude that serve him day and night in his temple. Les pregunto, ¿Elena G. de White se contradice con la Biblia? So I ask you, does Ellen White contradicts the Bible? Obviamente que no. It's obvious that she doesn't. Eso significa que los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. Again, we conclude that the 144,000 and the great multitude is one and the same. Hay otra cita de Elena G. de White There's another text from Ellen White que se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, found in The Great Controversy, páginas 706-707. page 707 and 708. Ella habla de los 144,000, She talks about the 144,000, pero menciona en forma intercambiable a los 144,000 y a la gran multitud como si fuera uno y el mismo grupo. she makes reference and interchanges between the 144,000 and the great multitude as if it were the same. Si ustedes me permiten, es una cita un poquito larga,
If you allow me, I'm going to read a text that is a little bit long. Sin embargo, vale la pena explicarla porque ahí nos concluye de que los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. But it's worth reading because there it can explain even further that the great multitude and the 144,000 is the same. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000. Con el Cordero en el monte Sión, With the Lamb in Mount Zion, teniendo las arpas de Dios, having the harping, están en pie los 144,000 they're standing 144,000. que fueron redimidos de entre los hombres. They were redeemed among men. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. And you hear the voice like loud waters and thunder. Una voz de arpista que tocaban sus arpas. A voice of a harper playing his harp. Cantan un cántico nuevo delante del trono. They sing a new song in front of the throne. Un cántico que nadie puede aprender sino los 144,000. A new song that nobody can know, only the 144,000. Y aquí Elena G. de White está citando Apocalipsis 14, versículos 2 y 3. And Ellen White is referencing chapter 14, verse 4 of Revelation. Luego dice la cita, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. And it continues, these are the ones that follow the Lamb wherever he goes. Habiendo sido trasladado de la tierra de entre los vivos, Having been transferred from the land among the living, son contados por primicia para Dios y para el Cordero. they're counted as first fruits for the Lamb. Está otra vez citando Apocalipsis 14, versículo 4. Again, here citing verse 14, chapter 14, verse 4. Y ahora pongan atención en esta parte de la cita, que dice, And then now listen here to the part of the Bible text that says, estos son los que siguen, estos son los que han salido de la gran tribulación. these are the ones that have come out of the great tribulation. Pero esto es el versículo 14 de Apocalipsis 7 que habla de la gran multitud. And this is from verse 14, chapter 7, that talks about the great multitude. Pero ella está hablando de los 144,000. But she's also talking about the 144,000. Han pasado por el tiempo de angustia que nunca ha sido desde que ha habido nación. They've passed through a great tribulation that nobody's seen before. Han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob. They felt the anguish since the time of Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. They've been without an intercessor from the judgment day. Pero han sido librados. But they have been freed. Pues Well, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. they have washed their clothes and whitened with the blood of the Lamb. Y está hablando aquí Apocalipsis 7, versículo 14, que habla de la gran multitud. And it's talking again about chapter 7 of Revelation, verse 14. Luego sigue. En sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mácula delante de Dios. And it continues, and in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Aquí está citando Apocalipsis 14, versículo 15, que habla de los 144,000. Here's talking again about Revelation chapter 14, verse 15, where it's talking about the 144,000. Pero estos están delante del trono y les sirven día y noche en su templo. But these are the ones that are in front of God's throne and serve him day and night. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. And who's sitting on the throne will extend his tabernacle over them. Aquí está citando Apocalipsis 7, versículo 15, Here is talking about chapter 7, verse 15. y que pertenece a la gran multitud. That belongs to the great multitude. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. They've seen the earth full of hunger and pestilence. El sol que tenía poder de quemar a los hombres con su intenso calor. The sun who had power to burn men with its intense heat. Y ellos mismos han soportado padecimiento, hambre y sed. And they have been able to support hunger and thirst. No tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. They will go not hungry anymore, and the sun will not burn them anymore. Y aquí está citando Apocalipsis 7, versículos 16 y 17, que pertenece a la gran multitud. And again, he's talking here is referencing chapter 7, verse 16 and 17, which is talking again about the great multitude. Son muchas evidencias
que demuestran una y otra vez que los 144,000 y la gran multitud es uno y el mismo grupo. Again, more evidence that the great multitude and the 104,000 are one and the same. La pregunta es, ¿por qué el Señor usa 144,000? The question is, why does God use 144,000? Hay una respuesta matemática. There's a mathematical response. El pueblo de Dios antes de Cristo The people of God before Christ estaba definido por las 12 tribus de Israel. was defined by the 12 tribes of Israel. Cuando Cristo vino, When Christ came, Él llamó a 12 discípulos. he called 12 disciples. Y entonces ahora la iglesia cristiana, nosotros tenemos doble base. And now as a Christian church, Jesus Church, we have double base. Las 12 tribus de Israel, The 12 tribes of Israel los 12 apóstoles. and the 12 disciples. 12 por 12, cuadrado perfecto, da 144. 12 by 12, the perfect square gives us 144. Y 1000 o miles no es en realidad un número contable, sino una definición de una gran cantidad. And thousand or thousands is not a definite number, but it's a representation of a great number. Sigamos ahora hablando un poquito más de otros símbolos que nosotros encontramos en el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 7 del 1 al 4. Let's continue on reading the book of Revelation and more symbols that are found in the same chapter 7 that we just read. Nos debe quedar claro primero, It has to be clear to us first. el número 144,000 es simbólico. The number 144,000 is symbolic. La gran multitud y los 144,000 es uno y el mismo grupo. That the 144,000 and the great multitude is one and the same. Este grupo, la gran multitud o los 144,000, como usted lo prefiera llamarlo, This group, the great multitude, the 144,000, whichever you prefer to call them, son los que van a estar en pie para recibir a Cristo Jesús. are the ones that are going to be standing to welcome Jesus Christ. ¿Recuerdan ustedes la pregunta del capítulo 6 de Apocalipsis? Do you guys remember the question that we read in chapter 7 of Revelation? ¿Quién podrá estar de pie? Who will be able to stand? Entonces los que van a estar de pie son los 144,000 o la gran multitud, como ustedes quieran mencionarlo. So the ones that are going to be able to stand is the 144,000, the great multitude, whichever you prefer to name them. Esos 144,000 o la gran multitud, que es lo mismo, corresponde a la última generación de fieles. That 144,000, the great multitude, again, how you prefer to name them, represents the last generation of the faithful, Que son las personas que van a estar vivas para venir a Cristo Jesús en majestad y gloria y recibirlo aquí en la tierra. that will be alive and will see the coming of Jesus Christ to welcome him back to the earth. Y algunos de nosotros, o tal vez todos, tal vez seamos parte de esa gran multitud. And maybe one of us or all of us might be part of that great multitude. Es por eso que es muy importante conocer de este pasaje bíblico. That's why it's very important to know about this Bible verse. Una cita de Elena G. de White nos dice A text from Ellen White says que nosotros hoy debemos esforzarnos para ser parte de los 144,000. that today we need to make everything possible so that we can be a part of the 144,000. Cuando nosotros leemos algunos pasajes, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, When we read another Bible verse, like for example, 1 Thessalonians, el pasaje completo comienza en el versículo 13 al 17. the verse starts in the verse 13 to 17. Pablo se está refiriendo allí a los 144,000 o a la gran multitud sin mencionarlo. Paul is referring to the same 144,000 without even mentioning it. Voy a leer a partir del versículo 15, donde dice: I'm going to read starting with verse 15 of Thessalonians. nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Us that were alive that will be here until Jesus comes,
ahí se está refiriendo a los 144,000, a la última generación o a la gran multitud, que es lo mismo. And here is referring to the 144,000 or the great multitude, which is the same. Dice, no procederemos a los que durmieron, We will not delay those that slept, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, because our Lord, with a strong voice and the sound of a trumpet, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. will descend from the heavens, and those that died in Christ will be raised first. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, And those of us that will remain, y ahí nuevamente se está refiriendo a quienes, a los 144,000, a la gran multitud o a la última generación de fieles que van a estar vivos cuando Cristo venga. and those that remain, again, is referring to the 144,000 or the great multitude, however you want to refer to them. Tenemos otro pasaje similar en 1 de Corintios capítulo 15 versículo del 51 al 53. We have another similar Bible verse. It's found in 1 Corinthians chapter 15, verses 51 al 53, 51 to 53. que dice lo siguiente: It says the following. He aquí os digo un misterio, Here I say a mystery. no todos dormiremos. We all not shall sleep. Se refiere a que habrá un grupo que estará vivo para la venida del Señor. It's referring that there will be a group that will remain alive upon Jesus' return. Pero todos seremos transformados. But we all will be transformed. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, los muertos serán resucitados incorruptibles. the dead will be raised incorruptible. Y nosotros, And us, se está refiriendo a los 144,000, la última generación o la gran multitud, que es lo mismo. and us referring again to the 144,000 or the great multitude, which is the same, Seremos transformados. will be transformed. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ahora bien, otras características del grupo 144,000 Another characteristic of the group 144,000, o la gran multitud, que es lo mismo, or the great multitude, which is the same, como dije recién, será la última generación de hijos fieles de Dios que estarán vivos cuando Cristo venga en majestad y gloria. which I said earlier, it will be those last faithful remaining that are alive when Jesus returns. Después de ser sellados, vivirán en este mundo sin el divino intercesor Cristo Jesús. After the sealing, they will be living here without the intercessor, Jesus Christ. Según los versículos anteriores, no experimentarán la muerte, pasan de esta vida a vida eterna en Cristo Jesús. As we read before, they will not experience death, but they go from one life to the next in Jesus Christ. Van a padecer la gran tribulación, persecución, hambre, sed, calor, They will suffer the persecution, hunger, warmth, pero saldrán victoriosos en Cristo Jesús. but they will be victorious in Jesus Christ. Saldrán victoriosos de la marca de la bestia. They'll be victorious against the seal of the beast. Saldrán victoriosos del decreto de muerte. They'll be victorious from the decree of death. Por lo tanto, hermanos, si ustedes han escuchado esa teoría, esa falsa teoría de que la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación, eso no es bíblico. Therefore, brothers, if you've had the false theory saying that the last church is going to be raptured before Jesus comes, that is not true. Quiero analizar ahora dos puntos más para concluir con este tema hoy. And I want to analyze two more points before we end our topic today. En el pasaje de Apocalipsis 7, versículo del 1 al 4, In our passage that we've been reading in chapter 7 of Revelation, nos habla que son de todas las tribus de los hijos de Israel. it tells that they're all from the tribes of Israel. Pareciera que los que no somos de Israel quedamos fuera. It would seem that those that do not belong to Israel will be out. Por otro lado, dice que en el capítulo 14, versículo 4, In another place we read in chapter 14, verse 4, dice que son personas que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. it talks about that these are them who were not defiled with women, for they are virgins.
Pareciera que los 144,000 fueran solo hombres, You would think that the 144,000 were only men, solteros, single, célibes. and celibate. Todo es símbolo. Everything symbolic. Las vírgenes The virgins, se está refiriendo a mujer. referring to women, Y mujer en la Biblia no es una dama que viste y calza, and as you know, the woman in the Bible is not somebody who dresses and wears shoes, sino que se trata de una iglesia. but is referring to a church. Y cuando habla de vírgenes, habla de varias. And when it's talking Mujeres. about virgins, it's talking about many women. Entonces se está refiriendo a varias iglesias. So it's referring to many churches. Pero sabemos que Dios tiene una sola iglesia. But we know that God only has one church, Sin embargo, el enemigo tiene muchas iglesias. but our enemy has many churches. O sea, tiene una dividida en hijas. Tiene una madre con muchas hijas. Has one which is the mother with many daughters. Esto nos está diciendo que la persona que ha decidido seguir a Cristo This is telling that the person who has decided to follow Jesus no está mirando falsas doctrinas a un costado o al otro, is not looking at their sides for any false doctrines, sino que tiene su vista centrada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. but instead has their eyes set up on Jesus Christ, who is a root of our faith. Ahora hablemos un poquito de que son sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. Now let's talk a little bit about those that are sealed from the tribe of Israel. Debemos entender que también ahí hay un símbolo, We have to understand that there's a symbolism there too. porque la palabra Israel es un símbolo del pueblo de Dios. Because as you know, the word Israel is a symbol for God's people. En Gálatas 3, In Galatians 3, versículos 28 y 29, verse 27 and 28, allí nos dice claramente el Señor: God tells us very clearly, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, He tells us very clearly, there's no Jew and Hebrew, there is no man and woman, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. because we're all one in Jesus Christ. Y si vosotros sois de Cristo, And if you guys are from Christ, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. certainly you're from the lineage of Christ and of His church. Eso significa entonces que cuando nosotros decidimos por Cristo Jesús, This means that when we make a decision for Christ, for Jesus, espiritualmente spiritually, somos judíos e israelitas. then we're Jewish or Israelites. Por lo tanto, somos del linaje de Abraham Therefore, we're from the lineage of Abraham y herederos según la promesa. and heirs to the promise. Hay otro pasaje que está en Romanos, capítulo 9, versículos 6 al 8, There's another passage that is found in the book of Romans, chapter 9, verse 6 through 8, que dice lo siguiente: that says the following. no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Not that God's word had failed, because not everybody that's from Israel is an Israelite. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, Now by being a descendant of Abraham are all children, sino en Isaac te será llamada descendencia. but instead in Isaac who will be known as his descendants. Esto es, This is, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, not the children that are the children of the flesh are the children of God, sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. but instead those that are children of the promise are counted as the descendants. Entonces, hermanos, que les quede claro lo siguiente: Therefore, brothers, I want it to be clear the following. no es qué sangre llevas tú en las venas, It's not what blood is in your veins. no es de dónde tú eres, It's not from where you're from. no hace falta que hayas nacido en Jerusalén, You don't need to have been born in Jerusalem.
No es necesario que demuestre que tú llevas sangre hebrea en tus venas, It's not necessary for you to prove that you have Hebrew porque blood, nada de eso salva. because none of that saves. El único que salva es Cristo Jesús. The only one that saves is Jesus Christ. Pero mientras nosotros estamos aquí, But while we're here, como hijos de Dios, like children of God, como cristianos que decimos que somos, like Christians that we say that we are, tenemos que permitir que el Espíritu Santo siga obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. we have to let that the Holy Spirit remains being in our hearts, in our minds. De tal manera que nuestro caminar con Cristo se fortalezca. So that our walk with Christ becomes stronger. Y que nuestras palabras, nuestros pensamientos And that our words and our thoughts y las cosas que nosotros hacemos, and the things that we do, por más simples que sean, as simple as they could be, el Señor nos dice God tells us que lo hagamos para la honra y gloria de su nombre. to do it for God's honor and glory. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros. May the Father, the Son, and the Holy Spirit's blessing remain in each and one of you. Amen.